En todos los estudios de psicología de la felicidad está comprobado que el factor que hace la diferencia entre la gente mediblemente feliz y la que no lo es tanto, la que tiene una felicidad X, es la calidad de sus relaciones personales. La salud mental la tenemos que ver como parte de un proceso como más integral. No solo se va a quedar en si sabes manejar bien o no tu enojo. ¿Cómo podemos conocer nuestros alcances y nuestras habilidades para, por ejemplo, ajustar nuestras expectativas? Tenemos que trabajarnos no solamente en el cuerpo, pero que también es importante pues toda la parte emocional, parte social. En Abonándole a la Vida tenemos muchas historias que contar. Esto es Abonándole a la Vida. Gracias por estar con nosotras nuevamente. Yo soy Jimena de Obando. Y yo soy Sofía Macotela. Y juntas te invitamos a abonarle a tu vida. ¿Estás lista para comenzar? Hola, listas para abonarle algo a la vida. Nos da muchísimo gusto tenerlos nuevamente con nosotras. Y esta vez para un tema de suma importancia. Hoy vamos a hablar de la salud mental, un tema que pues antes no se hablaba y que ahora escuchamos mucho, pero que en realidad vamos a descubrir si sabemos qué es, si sabemos cómo llegar a ella. Vamos a desmenuzar este tema de importancia para todos. Antes de comenzar, ustedes saben que tenemos nuestro tradicional momento de quietud, así que quiero invitarte a disfrutar de la calma. Sé que en un mundo tan ajetreado a veces es complicado, pero si te regalas unas cuantas respiraciones verás que puedes empezar a disfrutarlo. Así que si te es posible, cierra tus ojos y si no, únicamente regálate una respiración profunda por nariz y exhala por nariz. Y en la siguiente respiración que hagas, trata de sentir la temperatura del aire, trata de percibir qué aromas hay a tu alrededor y al exhalar suelta cualquier tensión, cualquier cosa que haya sucedido el día de hoy, cualquier prejuicio. Respira, inhala y exhala por nariz y únicamente disfruta de este momento. Disfruta de ti, de tu paz, de tu calma. Respira nuevamente muy profundo y al exhalar libera tensión en tus brazos, en tu cuello. Relaja tu mandíbula, relaja tu frente y comencemos a disfrutar. Bienvenidos en esta ocasión, pues queremos que sea un episodio que no solamente nos haga tomar conciencia, sino que nos dé información, que nos abone en nuestro día a día, que nos haga sentir mejor. Y qué mejor que hacerlo de la mano de una gran invitada, de una especialista, porque el día de hoy tenemos a una invitada que estamos seguros que ustedes van a amar, van a leer, van a querer conocer mucho más. Y pues creo que la mejor manera de presentarla es de la mano de Jimena, quien tiene la fortuna de no solamente conocerla en la parte laboral, sino también de tener una amistad de su mano. Así que pues, Jimena, por favor, presenta a nuestra gran invitada del día de hoy. Muchas gracias, Sofi. Bueno, pues para mí de verdad que es un gusto darle la bienvenida a una gran amiga de la infancia, porque además éramos vecinas y entonces con ella tuve oportunidad de jugar, de vivir, de crear mundos fantasiosos, de estar, pues sí, o sea, justamente horas enteras creando y haciendo cosas de niñas y cosas muy divertidas, ¿no? Entonces es algo que recuerdo con muchísimo gusto y el día de hoy nos acompaña Samantha Vázquez, mejor conocida como la psicóloga Sam. Ella es egresada de la Ibero, maestra en mindfulness y psicología positiva, tiene una especialidad en filosofía, lleva más de 20 años de experiencia dando consulta privada a todo tipo de públicos, desde niños chiquitos hasta adultos mayores. Sam escribe y conduce su podcast que te trae por aquí. Tiene experiencia docente, es conferencista, creadora de una gran comunidad de motivación online, de meditación online. Y además tenemos la suerte de que hoy nos va a platicar acerca de su gran libro
Las 7 claves para la salud mental, un libro para pacientes e impacientes, ¿no? Y bueno, este libro está hecho de historias de la vida de sus pacientes y de ella misma, y la división de la vida antes y después. También ella ha vivido la pérdida de su mami. O sea, miren, esto es algo como muy impresionante porque nosotros, Sofi y yo nos ponemos de acuerdo, oye, ¿te parecería este tema? ¿Te gustaría esto? Sí, sí, ¿no? Y ya, y de pronto descubrimos que eventualmente dentro de las invitadas, algunas o la mayoría ha tenido, pues justamente, ¿no? Esa pérdida de su madre o así. Entonces, eso me llama mucho la atención. Este libro está hecho de historias de la vida de sus pacientes, de ella misma y la división de la vida antes y después de la pérdida de su mamá. Entonces, eso me llama muchísimo la atención porque, pues dentro de nuestras invitadas hay algo, un dato curioso, ¿no? Cada una de nosotras, nuestra mamá, que ya no está en la tierra, nos ha impulsado a dejar algo en este mundo, a impactar, pues de alguna manera positiva, ¿no? Entonces, me encanta tenerla por aquí. Este libro es un compendio de más de 20 años, bueno, de los 20 años que tiene de experiencia y además incluye una nueva propuesta de salud mental que no solo se queda en la mente, no solamente se queda ahí, sino que pues aborda mucho más, ¿no? Y me encanta porque además este libro va avanzando en Amazon, está en el top 50 y va creciendo y va haciéndose cada vez más famoso. Entonces, en este episodio vamos a conocer esas 7 claves de la salud mental y de cómo esto nos ayuda día con día. Entonces, Sam, bienvenida, me encanta tenerte por aquí. Cuéntanos, ¿cuál es la historia detrás de tu libro? ¿No? ¿En qué Bueno, muchas gracias. ¿Por qué te movió? Muchas gracias a las dos por tenerme en este gran proyecto que tienen, en donde creo que es muy valioso que haya espacios en donde podamos hablar de cosas que construyen, de cosas que aportan a la vida de la gente y del desarrollo personal. Creo que es un proyectazo y pues les agradezco a las dos y obviamente a Jime, pues que la conozco desde que básicamente no leíamos ni escribíamos. Y nuestras mamás eran amigas. Entonces, pues bueno, obviamente en el camino de la psicología clínica, pues uno va escuchando, imagínense la cantidad de historias que he escuchado en 20 años, ¿no? En 20 años de consulta privada, en 20 años de trabajar en muchas instituciones, hospitales, penitenciarías y un chorro de cosas. Y entonces, bueno, la realidad es que yo siempre quise escribir un libro, esa es la realidad, siempre, desde chiquita. Desde chiquita siempre quise escribir, pero bueno, era como un sueño. Y justo ya desde antes de que mi mamá falleciera, pues lo tenía así como un pendiente, pero no terminaba yo como de entender qué era lo que yo en realidad tenía que aportar y que decir, ¿no? Entonces, bueno, después de su partida dije, no, definitivamente por supuesto, la psicoterapia es una súper herramienta, ¿no? Creo que todo su público y ustedes lo saben, ¿no? Es una gran herramienta para precisamente ir conformando y edificando nuestra salud mental, pero yo quería algo que pudiera ayudar a más gente al mismo tiempo, ¿no? O sea, que no necesariamente nos quedemos solo con la terapia, porque finalmente, por ejemplo, mi experiencia y la experiencia de muchos de mis colegas, pues la podemos ofrecer, pero básicamente uno a uno, una hora por una hora, ¿no? Y entonces un poco también parte de mi propósito de vida es poder cuidar a las personas, ¿no? Ayudar a cuidar a las personas a través de mi carrera, que es la salud mental. Y entonces yo quise dedicar este libro para todas las personas que tuvieran alguna inquietud de cómo ir edificando, cómo ir construyendo su salud mental cuando quizá pues está muy de moda, ¿no? Obviamente la salud mental y a veces pensamos que o solo es la terapia, o solo son las emociones, o solo es o sea, como que nos estamos quedando o nos estábamos quedando antes como en una sola parte, ¿no? Y bueno, o sea, a partir de la pérdida de mi mamá fue donde dije, no, definitivamente, para empezar, creo que no hay, hay pocas experiencias humanas tan propias de la vida como una pérdida. En segunda, la pérdida de una mamá es una de las pérdidas como más significativas, ¿no? Entonces, bueno,
No específicamente el libro habla como tal de qué hacer con las pérdidas, pero sí es un hilo conductor porque obviamente era parte de mi vida, ¿no? Y quise que fuera un libro como autobiográfico un poco, pero también como de autoayuda, ¿no? Justamente algo de lo que se sabe científicamente hoy en día es que la psicoterapia, yo doy psicoterapia, obviamente creo mucho en la psicoterapia, he ido a terapia muchísimos años en mi vida, ¿no? Pero tiene hasta cierto porcentaje de efectividad, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que creces en el tiempo que estás, pero una vez que estás de alta y pasan muchos años, podrás haber aprendido un chorro de herramientas, sobre todo el autoconocimiento, etcétera. Pero una de las cosas en donde se nos queda corta la psicoterapia es como en lo autosustentable, ¿no? En que tú puedas solito volver a acceder, solito volver a llegar a esas conclusiones, que puedas llevártelo contigo siempre. Y ese era otro de los objetivos de mi libro, algo que las personas pudieran llevarse y que pueda ser autosustentable. Entonces, por eso decidí también dividirlo en las 7 claves o en las 7 partes en las que yo creo con la investigación en mi carrera, que van impactando y que precisamente, como decía Jimé, van saliendo de solo pensar que la salud mental se aloja ahí, ¿no? En la mente y nada más, porque pues no, es parte de toda nuestra vida. ¿Qué podrías decirnos en temas muy concreto, muy práctico, qué es la salud mental? Porque si bien ahorita decías, es un tema de moda, o sea, creo que sí y no, ¿no? Porque antes no se hablaba de salud mental y quien va a un psicólogo pues está loco o tiene un problema. Eso era lo que antes se pensaba. Claro. Después esto fue cambiando. Creo que a raíz de la pandemia se empieza a escuchar mucho la salud mental, porque bueno, este encierro global nos hace voltearnos a ver y nos hace ver que tenemos que trabajarnos no solamente en el cuerpo, ¿no? Que sí había ya un poco más de cultura del ejercicio, pero que también es importante pues toda la parte emocional que decías, ¿no? La parte social. La pandemia creo que trajo esta parte también de cómo la enfermedad de COVID se potencializaba por un tema mental, ¿no? Ujú. Incluso quienes no enfermamos de COVID, yo siempre le digo a mi esposo, es que yo tuve COVID mental, o sea, yo me enteraba que alguien tenía COVID y yo, claro, a mí me arde, siento que ya no huelo, ¿no? O sea, y entonces ahí creo que en el mundo se empieza a escuchar con más salud mental, pero me parece que es un término que ocupamos sin realmente saber ¿De qué va? qué es, cómo puedo cuidar mi salud mental, cómo puedo saber si alguien tiene un problema de salud mental y cómo ayudarlo. ¿Qué nos podrías dar de consejos, tips y una explicación breve para las personas que nos escuchan? Exacto. Pues mira, Sofi, creo que la salud mental, digamos que es conocida como mental porque empieza, como les digo, en la mente o en esta parte como emocional, ¿no? Pero la realidad es que creo que, digamos que el concepto que hoy en día es más bien como el que se está conformando en los últimos algunas décadas ya, 2, casi 3 décadas, ¿no? Es que la salud mental la tenemos que ver como parte de un proceso como más integral, Ujú, en donde la salud mental no solo se va a quedar en si sabes manejar bien o no tu enojo, por ejemplo, ¿no? Que es como lo primerito que nos enseñaron o lo que les enseñamos, por ejemplo, a los niños, ¿no? El controlar, bueno, controlar es mucho decir, pero sí el manejar nuestras emociones, etcétera. Pero no solo es la parte de las emociones, precisamente en mi modelo, ¿no? Digamos que mi propuesta es ver a la salud mental como si fuera la cereza del pastel de toda la salud. ¿Por qué? Porque la salud mental, si quieren, podemos ir entrando un poco en las claves. Yo lo que quería hacer era digamos, un viaje por cómo se va conformando desde nuestra propia imagen, desde la propia autoimagen, hasta que vamos pensando y vamos atravesando nuestras experiencias hasta llegar a una parte como mucho más espiritual y mucho más, digamos, de la cabeza para arriba, ¿no? ujú. O sea, como si fueran como mucho más allá de nosotros, que es la parte del propósito de vida, que tiene mucho más que ver con esta parte de, pues, una parte, claro, de superarnos y de sobre todo, de saber para qué estamos vivos, ¿no? Para qué, cuál es el sentido de mi vida. Entonces,
digamos que yo veo la salud mental como desde el primer capítulo, por ejemplo, que creo que es algo básico que tenemos que tener claro hoy en día, que es el equilibrio flexible. ¿Y por qué? Porque en el equilibrio flexible nosotros tenemos que tomar en cuenta que somos obviamente seres cambiantes todo el tiempo estamos en una dinámica porque nuestra vida va cambiando y con ello nuestros intereses, claro, va a haber intereses que se mantengan, pero las condiciones de nuestra vida van a ir cambiando. No es lo mismo que tener 20 que tener 30 y tener hijos, que tener 30 y todos y tener hijos, pero que tus hijos estén más grandes y así sucesivamente, ¿no? Y de los 40 ya ni hablamos, ¿no? Pero bueno, entonces, o sea, obviamente todas esas condiciones que vamos teniendo en nuestra vida va cambiando. Y entonces no podemos seguir esperando que tengamos, por ejemplo, las rutinas, ¿no? Que es algo muy de estos últimos 2 milenios, ¿no? Que nos encantan la rutina, el orden, todas las jerarquías y todo este tipo de cosas. Sí, claro, por supuesto que hay que tener rutinas. El ser humano es de rutinas. Pero ¿qué pasa cuando las rutinas no, o sea, cuando hay una parte de tu vida en donde no puedes tener una rutina y mantenerla? Mantenerla por miles de razones, ¿no? Mantenerlas por razones de tiempo, por razones económicas, por razones incluso de gente que vive, por ejemplo, en climas en donde hay rutinas que no pueden mantener. No sé, se me ocurre como todas las personas que nos escuchan que tienen niños chiquitos y que solo porque salen de vacaciones tu rutina ya cambió, ¿no? Entonces, esta capacidad de ser flexibles es algo que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cómo sacar adelante toda la parte que tienes que sacar adelante para tu bienestar, pero con flexibilidad? No es como de pronto tan fácil y sobre todo porque creo que como vivimos bombardeados de tanta información, entonces de pronto creemos y vamos como encapsulando en que solo hay una forma de hacerlo. Entonces, en la parte más física, digamos, o más de la principal parte de nuestro cuerpo, que va a ser el combustible, ¿no? Que también es otro de los primeros capítulos, en donde hablo de dónde viene el combustible con el que todos vivimos, pues de la comida. ¿Y qué implica la nutrición, todas las ideas que tenemos, todo lo que sabemos, todos los tipos de cuerpo, toda esa parte de la salud mental, cómo va afectando nuestra vida como para que desde lo que tú decides comer hasta cuando tú decides, ¿no? Y descubres cuál es tu propósito de vida, ¿cómo tiene que ver eso? Porque sí tiene que ver. Si no tenemos combustible suficiente, porque siempre hemos pensado que, no sé, ¿no? Como esta, ya sabemos, todo el pensamiento muy noventero y hacia atrás, como de que comes poquito y te mantienes en cierta forma de cuerpo y en cierto peso, y estas cosas pesocentristas también como han ido impactando en nuestra salud mental, es durísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va conformando desde que tenemos combustible para empezar nuestros días, hasta, por ejemplo, pasar en otros capítulos como el descanso, ¿no? Que es algo de lo que obviamente hoy existe muchísima investigación y hoy es porque podemos comunicarlo, ¿no? La realidad es que la investigación del sueño, las clínicas del sueño existen desde hace mucho, ¿no? Y se sabe que, pues que dormir es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el descanso es muy importante. Hoy en día sabemos que es mucho más importante porque también la tendencia hacia la salud en la investigación ha ido cambiando. Entonces, mientras te encuentras a alguien, por ejemplo, que te puede decir incluso de los 40 para abajo, ¿no? Pero sobre todo de los 50 para arriba, que te puede decir que siente que dormir es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque el paradigma del descanso va cambiando, ¿no? Y hoy sabemos que hay muchísima investigación que acompaña las neurociencias en donde el descanso es básico. Y cómo la falta de sueño. Pero inclusive como antes o como era mal, es mal visto, ¿no? Es como, no estoy haciendo Exacto. nada, o sea, necesito, no, nos dedicamos al hacer, y entonces justo el momento en el que dices, ay, ahorita me voy a relajar tantito, es, no, reina, vuélvete a poner derechita porque la vida sigue, ¿no? Exacto, y que casi estás viendo la tele tus 15 minutos al día y alguien pasa por tu pasillo y hasta te enderezas, ¿no? Así como, no, ya me estaba yo parando, ¿no? O sea, No pero vayan qué a ver que yo aquí persecución. me eché mi quick nap, ¿no? Sí. Sí, Oh, exacto. Entonces esa eso va parte cambiando. también, Samantha, que dices de dormir, yo lo noto como mamá, que
O sea, antes era como, bueno, pues ya, o sea, si están así, pues ya se van a dormir, ¿no? O sea, como que era el castigo. Y a veces yo me doy cuenta que digo, ay, no, bueno, ya, si se van a estar peleando por la tele, no es que ya, mejor a dormir, pero me cacho, o sea, ya soy consciente y yo, no, pero es que dormir no puede ser un castigo. O sea, dormir es un amor, es amarte, es cuidarte. Entonces yo, ¿no? De esas cosas que vas cambiando los patrones, Claro. pero obviamente en algún momento te sale porque no somos perfectas, pero me impresiona mucho cómo dormir antes era un castigo. Pues si ya vas a estar haciendo berrinche, mejor vete a dormir. Entonces, ¿por qué habían esas frases? Cuando voy a dormir, o sea, yo trato de decirle a mis hijos, no, mi amor, duerme y escucha tu cuerpo, y si todavía no te quieres levantar, quédate otro ratito, descansa, ¿no? No tienes que estar dormido, pero disfruta, no te pares así como esto que dices, de que no se den cuenta, ¿no? Sí Exacto. ha cambiado mucho creo que todo, o sea, ahorita que decías como las generaciones, a veces creo que los millennials estamos mal etiquetados, porque también somos una generación que está criando, siendo muy consciente de la crianza que vivió para saber qué replicar y qué no. Y creo que las generaciones anteriores, muy pocos casos, eh, evaluaban su salud mental, su entorno familiar y social para saber qué replicar y qué no. Sí, eso, esa parte es rudísima, ¿no? Somos de las primeras generaciones, digamos, como más generaciones, porque seguro, justo como dices, ¿no? Había gente que sí se lo preguntaba, pero eran los menos, ¿no? No se usaba Ujú. tanto. Pero sí, somos la primera generación que está criando mientras se cura, ¿no? Mientras nos sanamos a nosotros mismos, mientras nos aprendemos nosotros a autorregular, estamos enseñando a nuestros hijos a regularse y es súper complicado, ¿no? Es muy complicado. Antes la regulación era te calles y se acabó. O sea, y si te enojas te vas a tu cuarto y si te, y te vas a dormir temprano, ¿no? Pues Ujú. antes era esa como la regulación. Yo cuando trabajo con niños, hace poquito que tuve unas sesiones de meditación para niños de cuarto, quinto y sexto de primaria, les decía, ¿quiénes de aquí levanten la mano los que creen o los que les han enseñado que las emociones se pueden controlar? Y un chorro, ¿no? Y yo, ¿y quiénes creen que las emociones no se pueden controlar? Y pues menos, pero sí había algunos, pero menos. Y yo, bueno, pues esos menos tienen razón. Las emociones no se pueden controlar. Controlar no. Manejar, aprender de ellas, sentirlas, atravesarlas, decidir, sí. Controlar, no. Entonces, claro, hemos pasado como por muchos cambios de estos paradigmas, ¿no? Igual cuando doy pláticas del libro o del descanso, estas cosas. Si yo le pregunto a la gente, ¿tú cómo descansas? Por ejemplo, ustedes díganme, ¿cómo descansan? Yo me tomo una siesta cuando, o sea, cuando es posible, la verdad sí lo intento hacer como a mediodía de 20 minutos, ¿no? O sea, mi quick nap sí es como importante y cada cierto tiempo, ahora que decías lo de las rutinas, yo de pronto me caché que lo único que era dar a los demás, estar con los, ¿no? Haciendo por fuera, pero nunca hacía nada para mí. Entonces, Ujú. a partir de eso y justo en Abonándole lo hemos como ido replicando e ido como fomentando, sí, o sea, empezar a conectar un poco más conmigo misma, ¿no? Siendo consciente, igual y, o sea, justo, tengo mi vasito de agua y entonces Exacto. tomo agua, me calmo un poco, ¿no? Estoy más consciente. Nuestro momento de quietud, por eso es oro dentro del podcast, ¿no? Claro, sí, eso es súper importante. ¿Tú, Sofi? En mi caso hago meditación, entonces para mí la meditación o sea, con que me tome unos minutitos, la verdad es que sí pues me ayuda a estar en paz, me ayuda a descansar, o sea, a veces cuando todavía tengo cosas que hacer y ya me siento como un poquito abrumada, me tomo un momentito y siento que es un subidón de energía o sea, como que un reset de la mente, la verdad. Eso es algo que hago como de manera cotidiana y bueno, debo presumir que yo duermo excelentemente bien. Ay, qué bueno. A mí si ahorita me dices, hay que Super dormir, check. sí, yo, 10 para ti. sí, a mí donde me digas que hay que dormir, yo duermo. No Ay, qué importa la hora, felicidad. no importa nada. Cultívalo, cultívalo, porque no todo mundo. Entonces, claro, ustedes están más trabajadas, pero cuando yo le pregunto a la gente me dice, pues yo descanso, haciendo hiking, yo descanso, yendo a mis clases de kickboxing, yo descanso y yo.
pues eso es movimiento, eso no es descanso, ¿no? O sea, descansar también es aplicar la de Cristian Castro y no hacer nada, ¿no? Cristian Castro lo sabe hacer muy bien, ¿no? No hacer nada. O sea, y a la mayor parte de las, sobre todo mujeres, que yo les digo que así, pues intenta, haz 2 minutos con cronómetro en mano de no hacer nada y acostarte en tu cama y ver al techo, así. Y se les complica muchísimo porque lo que empieza a aparecer son una lista de pendientes interminables, ¿no? Y el nervio de volverte a parar y volverte a enganchar y como dice Jimé, sobre todo esta parte de estar todo el tiempo cumpliendo afuera, aunque no sientas que es por cumplir, ¿no? Aunque sea que sea porque te nazca, ¿no? Porque quieras, de todas formas, ¿no? Entonces, bueno, así es como va el libro. Y lo que yo quería, obviamente, también de regresar a las personas, son las historias, ¿no? Que es lo que finalmente es tan rico y tan bonito de leer un libro y de conocer también a alguien, pues las historias, ¿no? Historias de mis pacientes, historias de cómo son los procesos terapéuticos y de cómo se va viendo cada una de las claves reflejada en un paciente diferente, aparte de, bueno, de historias de mi vida, por lo que yo creí que era tan relevante escribir cada una de las claves, ¿no? Entonces, así es como se va desarrollando el libro y así es como voy desarrollando yo esta parte de un modelo de salud mental que implique todo, ¿no? Hoy en día que tenemos, o sea, gracias también a la investigación y a las neurociencias, pues que sabemos y tenemos los datos así tal cual de la meditación, ¿no? De lo maravilloso que puede ser la meditación, de las partes del cerebro específicamente a donde llega. Por eso también cree la comunidad, ¿no? Porque es una parte, es una forma de sí regresar a más personas al mismo tiempo a construir su bienestar, de regresarles bienestar y de que lo puedan hacer por sí mismos, que es esta parte del equilibrio flexible. No podemos pensar siempre que, pues no sé, que si lo vemos en redes, que entonces meditar lo tienes que hacer siempre, pero en una casa de yoga, pero pagando una lanísima, pero con un tapete, no es cierto. O sea, lo puedes hacer, básicamente en donde sea, ¿no? En donde sea, de la manera que sea, igual que el capítulo del movimiento, ¿no? Esto que decía Sofi, de la importancia del ejercicio como tal, igual tenemos catalogados 1000 cosas en donde ahora, porque están de moda las pesas, pero antes eran los aeróbics, pero antes, entonces, si no cumples con ese tipo de ejercicio, todo lo que haces no cuenta. Pues la salud mental no puede ser así, ¿no? O sea, el movimiento, o sea, cuando tienes hijos, sobre todo si están chiquitos, tienes muchísimo movimiento. Entonces, bueno, ¿cuál de esos movimientos vas a elegir tú? ¿No? Eso creo que es otra de las bases de mi libro y lo que la gente me comparte cuando lo lee es que siente como consuelo, ¿no? Que siente el consuelo de decir, o sea, entonces no lo estaba yo haciendo tan mal, ¿no? O sea, no estaba tan mal. Es que, ¿sabes qué? Ahorita que dices eso del ejercicio, por ejemplo, mi abuela, que vivió 92 años, y la abuela de mi esposo, que tiene 100 años, o sea, ellas no iban al pilates, no iban a los aeróbics, pero mujeres activísimas dentro de su casa, ¿no? Pero mi abuela, a sus 90 años, podías llegar y mi abuela cargando cubetas de agua, ¿qué haces? Tienes 90 años, ay, sí, pero yo tengo que recoger aquí, yo tengo que hacer. O sea, yo nunca vi a mi abuela acostada en su cama, la vi 12 horas antes de morir. Nunca la vi acostada, ¿no? O sea, una mujer activa, digo, obviamente de pronto en el reposet viendo la tele, bueno, tenía 92 años, Sí, pero claro. antes no. Y ahora creo que estas expectativas de hacer todos estos ejercicios, lo hablábamos en un episodio anterior, ser la esposa ideal, hemos hablado ser la mamá ideal, todo eso es una carga mental que existe, Sí, claro. ¿no? Más todas las responsabilidades que tienes de tu chamba, de tus hijos, de tu pareja, de ti misma, en fin, y que sí creo que afectan a nuestra salud mental porque vives con una expectativa queriendo cumplir subir la mejor foto de Instagram, poniendo aquí conviviendo con mis hijos cuando hace 2 minutos le dijiste, ya deja de llorar que voy a subir la foto al Instagram, ¿no? Pero Es la foto sonríe. importante, ¿no? Y sonríe, pero sonríe bien, ¿no?
ya lo hemos dicho, les queremos controlar hasta la sonrisa. O sea, si el niño sonríe, con los dientes de abajo así, no, sonríe bien, que se te vean los de arriba, que no sé qué, o sea, sí, mentalmente creo que es una carga brutal. No solo para las mamás, también para los papás, que Sí, también le también. entran como generación, regresando a esto, le entran, no todos, por supuesto, pero creo que muchos de los millennials hombres también le están entrando a la crianza, ¿no? Sí. Sí, creo que eso es algo súper importante, porque tanto bombardeo de ver tantas cosas tan, o sea, creo que es como en estas épocas es la polaridad, ¿no? De ver Ujú. tantas cosas tan perfectas, tantas, por ejemplo, seguramente, o sea, estoy segura de que a ustedes les ha pasado, que si las fiestas de los niños, ¿no? Fiestas de los niños, las mesas de dulces, ¿no? En donde se ve todo parejito, parejito, parejito. Todas las cajitas iguales, todas las bolsas iguales, cubetitas, todo es así como que tiene que estar obsesivamente perfecto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en la vida real pues yo no sé las despensas de ustedes, pero la mía no está así, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque cocinamos, ¿no? O sea, porque cocinamos, porque muevo cosas, porque, o sea, pues porque vivimos, ¿no? Entonces, esta parte de la flexibilidad en la salud mental es algo súper importante. No podemos estar todo el tiempo exigiéndonos esta, o sea, esta métrica que aparte cuando llegas a esa métrica, ¿qué crees? Que pues resultó que Ya cambió. tampoco era, ¿no? O sea, que tampoco existía, ¿no? O sea, Las claves son flexibilidad, esa es la primera. el equilibrio flexible, el combustible, el descanso, Ok. otra que es muy importante que es el chismecito. Ah, Esa es una que afectó mucho en la pandemia, el chismecito. Lo que sentimos, por supuesto, y otra es el propósito, claro, ay, ya hasta se me está yendo una, pero ahorita les digo porque me quedé pensando en la del chismecito, que es esta parte en donde efectivamente en la pandemia se vio sumamente afectada la socialización, ¿no? La relación. Sí, las relaciones, ¿no? O sea, eso es tan, tan importante, porque el encierro no importaba tanto. O sea, digo, si yo tuviera que elegir, cuando me han preguntado, ¿qué crees que haya sido lo que, lo que haya afectado más? ¿El encierro o el aislamiento? No, sin duda el aislamiento. sí, sin duda. O sea, el encierro estaba cañón y qué aburrido, pero mira, como sea, pero el aislamiento, y eso yo sí lo veo mucho reflejado en la generación, digamos, como de los que tienen entre 20 24 y 34. A esa generación que les tocó terminar sus carreras en línea, salir de prepa, entrar a la universidad, pasar media universidad en línea, esa generación sí siento que la socialización sí les afectó mucho, que son personas que ahora sienten como mucho la carga social, ¿no? O sea, que es así de ya conviví un rato, ya no puedo convivir otro día del fin de semana, ¿no? Cuando a lo mejor nosotros pues salíamos desde el jueves y no pasaba nada, ¿no? Salías jueves, viernes, sábado y te ibas a desayunar el domingo y no importaba, ¿no? Y estas son generaciones que no, que viven mucho para estar adentro, que viven mucho para hacer otro tipo de planes, ¿no? Y definitivamente la socialización en el chismecito, esa fue también la importancia que yo le quise dar al conectar con las otras personas. Se está comprobado en la felicidad, en todos los estudios de psicología de la felicidad, está comprobado que el factor que hace la diferencia entre la gente mediblemente feliz y la que no lo es tanto, la que tiene una felicidad X, es la calidad de sus relaciones personales. No es el dinero. Hay un ejercicio pues, científico, un artículo muy bueno, en donde dicen que a partir de los 80,000 pesos mensuales, desde que alguien gana 80,000 pesos mensuales hasta un billonario, la felicidad no cambia. O sea, el dinero nunca ha sido un factor medible, científicamente comprobado para la felicidad. Por supuesto, sí, claro, si estamos hablando de la franja de más abajo, seguramente que sí, porque tienes otras cosas a las que no eres accesible, como la salud. Pero digamos que en muy, muy generalizado, de los 80,000 pesos mensuales para arriba, la felicidad no cambia. La única variable es la calidad de las relaciones personales. Entonces, la importancia de una socialización en la salud mental y en la salud global es muy, muy relevante,
¿no? Y el descanso, que es lo que decíamos, es la otra clave, ¿no? La que ya se me estaba olvidando. Y la importancia de también elegir con quién sociabilizas, ¿no? No sé si lo Sí, toques ahí, pero es que hay gente que dices, mejor si ponemos distancia. O sí, sea, claro. Sí, sí, claro, ¿no? Ese es el chiste del cultivo de las relaciones personales, ¿no? Ese es precisamente el chiste de saber con quién sí puedes cultivar. Y para muchas personas que, por ejemplo, en mi podcast también hicimos un episodio para o sea, hablando de la gente que es introvertida, todo lo que se dice de los introvertidos. Y por lo general estamos pensando en gente, pues chin, que le cuesta, que no va a ser tan, a veces, todo lo que nos dicen que no eres y no cumples con los estándares. Y la realidad es que no es cierto. No importa la cantidad de relaciones personales que tienes, lo que importa es la profundidad de las relaciones personales. Si tú tienes dos amigos y tienes una muy buena relación con esas dos personas y está cultivada, listo, cubierta tu gota, ¿no? No necesariamente porque se hace la ajonjolí de todos los moles, quiere decir que ya tienes una excelente calidad de relación personal, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. ok. Oye, háblanos un poco de otra de las claves, que es como esa parte del autoconocimiento, de la autocompasión, ¿no? Ese me encanta porque creo que, pues, abona mucho a esta parte, ¿no? O sea, no solamente es me relaciono, sino también es voy conociéndome y voy relacionándome conforme ese conocimiento que tengo de mí misma, ¿no? Sí. Sí, bueno, el autoconocimiento es básico, ¿no? Esa es la base de toda, o sea, para mí es la base de lo que debería existir en una educación, es la base del autoconocimiento, que está jalado todo siempre por nuestro interés. Y bueno, en la parte de la autocompasión, que eventualmente tiene que ver también con nuestro desarrollo espiritual y con nuestro desarrollo para el propósito de vida, etcétera. Creo que en la autocompasión, que ha tenido mucho tiempo como mucha mala mercadotecnia, ¿no? Porque siempre se confunde la compasión con la lástima y este tipo de cosas, ¿no? Pero no, o sea, creo que la compasión viene de una emoción o de una sensación básica, de una necesidad, yo lo quisiera poner así, como una necesidad básica de las personas de evitar el sufrimiento de alguien más. Eso es algo que tenemos por ser humanos, ¿no? Evitar el sufrimiento en alguien más. Entonces, si podemos evitar el sufrimiento en alguien más, pues eso también hay que aprender a construirlo para nosotros mismos. ¿Cómo podemos evitar nuestro propio sufrimiento? ¿Cómo podemos conocer nuestros alcances y nuestras habilidades para, por ejemplo, ajustar nuestras expectativas? Y no estar esperando precisamente como decía, ¿no? O sea, ser súper esposa, súper mamá, súper profesionista, súper, o sea, pero, pero qué necesidad, ¿no? Como diría Juanga, o sea, pero ¿por qué todo súper, ¿no? O sea, entonces también tenemos que aprender a tener autocompasión y decir, bueno, esta semana voy a trabajar en mi autocompasión porque en la parte en la que, por ejemplo, sí me he estado exigiendo demasiado de ciertos resultados, ¿no? O me he estado exigiendo demasiado con esta parte de estar sobre mis hijos y estando con ellos cuando a lo mejor ni siquiera es la necesidad que tienen tus hijos, ¿no? O sea, sí de que estés claro que siempre van a tener la necesidad, pero no aquí pegada, ¿no? No, no, pero sí pasa, porque a mí me ha pasado que de pronto es como, ay, ¿quieren que juguemos a algo? Y ellos, no. ¿No? ¿No? Y yo, no. O sea, no. O sea, estamos bien, estoy coloreando, el otro está armando un Lego, no queremos jugar ahorita algo todos, ¿no? Y a veces en este rol de querer de, no, no, pues yo tengo que jugar, entonces, o sea, ahorita tengo que jugar con ellos porque pues ayer no jugué, ¿no? Y no, estamos bien. O sea, y creo que pasa con tus hijos y con tus papás y con tu marido y con la gente de tu trabajo. O sea, a veces damos y damos y damos y pues tampoco te lo están pidiendo, no era necesario, pero en esta, como en este piloto automático en donde yo siempre tengo que dar, ni siquiera observas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado de sentirme abrumada con alguien de que, no, no, pero a ver, te ayudo, pero te doy, pero es que yo ahorita estoy bien, o sea, y probablemente si nos dedicáramos a observar un poquito a la otra persona, no saturaríamos a esa persona y tal vez
es tu misma necesidad de que tú quieres que a ti sí te hagan, pero pues ni siquiera te lo das tú misma, ¿no? O sea, tal vez es así, ay, no, yo sí quiero un apapacho hoy para mí y mi apapacho es pintarme las uñas o mi apapacho es leer un libro, o mi apapacho, y no tienes que estar, ver, aquí un apapacho, aquí un apapacho. O ni siquiera Exacto. nos atrevemos a pedirlo, ¿no? O sea, en ese afán de justo eso que traes que te pesa, justamente empezar a reconocer esas necesidades propias, ¿no? Sí, y escuchar. Salir precisamente de este piloto automático es estar en presencia. Y para la autocompasión necesitas mucha presencia. Para tus hijos necesitas mucha presencia. Para estar con quien sea, pues necesitas presencia para escuchar justo así, ¿no? Jugamos, vemos una peli, hacemos galletas y los niños así ¿no? ¿Por qué? ¿No? Luego las que echamos a perder los juegos siempre somos las mamás, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo luego están jugando muy tranquilos y si yo me les aparezco, ya valió. Sí, 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 sí. Entonces, todas estas expectativas nos van alejando de la autocompasión. En el grupo de apoyo que tengo, que es gratuito en WhatsApp, que está ligado a la comunidad de meditación, los lunes es nuestro lunes de la dosis de autocompasión. Y entonces todos los lunes, las que quieren compartir, comparten de qué parte de su autocompasión, o sea, qué dosis necesitan para esta semana. Entonces, si están muy cansadas físicamente, no, pues esta semana se la voy a dedicar al descanso. Esta semana se la voy a dedicar a que he tenido muchísimo trabajo y necesito bajarle, así sucesivamente. Entonces son dosis de esta autocompasión que también por medio de la autocompasión podemos tener también empatía. Claro. Por medio del decir, bueno, me doy chance y me cuido de esta forma y me doy esta oportunidad de estar hoy presente o de disfrutar esto que tengo hoy, de disfrutar esta galleta, este momento, lo que sea, ¿no? También nos vamos como un poco, claro que autoconociendo y también poder estar en presencia de alguien más, sobre todo con los niños que son un ejemplo tan fácil del estar presente. O sea, luego nos quedamos nosotros clavados con cosas y al niño ya se le olvidó y tú sigues ahí, tringlilingilili, ¿no? Y los niños ya están en otra cosa, o sea, ellos no se quedan tan clavados como nosotros. Entonces, tener esa presencia en la autocompasión también nos va a ayudar a conocernos y eventualmente a descubrir, pues, como, ¿para qué estamos aquí? O sea, para qué naciste? Esa es la pregunta del último capítulo, que es el propósito, ¿no? O sea, ¿para qué naciste? Y cuando yo la hago en talleres y así, casi todo el mundo me contesta lo mismo. Su primera respuesta es, pues, ¿para qué naciste? Pues, para ser feliz. Es como la respuesta de cajón, ¿no? Y sí, o sea, porque pues la vida no es pura felicidad, ¿no? O sea, en realidad, y solo naciste para ser feliz, o sea, para estar ahí feliz y ya. O sea, pues no, y todo nuestro potencial y todo lo que puedes impactar en una persona, en dos personas, en tu alrededor, en lo que sea, ¿no? O sea, ¿para qué naciste? Entonces, esto todo viene también de poder tener autocompasión, autoconocimiento y estar en presencia de uno mismo, que es lo más difícil. Entonces, Sam, ¿para quién dirías que va este libro? O sea, yo te escucho, yo creo que es para cualquier persona que quiera vivir mejor, pero cuando tú escribes este libro, ¿para quién lo pensaste? Pues yo sentía, eso es algo muy interesante, fíjate, porque yo sentía que se lo escribía, sobre todo a mi consulta, ¿qué te diré? El 60% de mi consultorio son mujeres, ¿no? La verdad es que es raro porque siempre he tenido muchos hombres en consulta y son los que menos llegan, pero yo siempre he tenido muchos hombres en consulta, ¿no? Pero dado que esta búsqueda de este tipo de cuestionamientos y de rascarle más adentro es mucho más natural en nosotras, en las mujeres. Entonces, yo cuando lo escribí, yo pensaba como en todas las mujeres que habían pasado por mi consultorio, por mis conferencias, en todo, y como de sí poder regresar, y también creo que es porque tenemos mucho tipo de exigencias, ¿no? Y de decir, o sea, no lo estás haciendo tan mal. Hay muchas cosas que tú aprendiste a hacer en tu vida, que haces diario y que están bien, ¿no? Pero la verdad es que ya que el libro salió y ya que ha ido caminando, me doy cuenta de que, por ejemplo, a los niños les llama mucho la atención.
A los niños les llama mucho la atención. Recientemente estuve en una feria de libro, pues donde hice las meditaciones para los niños de primaria alta. Y fueron las meditaciones un día y a los otros dos fue la feria del libro. Y los niños fueron a comprar mi libro, o sea, llevaron a sus papás y decían, este es el libro que yo quiero. Wow. Este es el libro que yo quiero. Entonces eso me llamó mucho la atención porque sí me dio mucho gusto que haya pues generaciones de niños tan chiquitos, ¿no? Que tienen 9, 10, 11 años y les llamaba la atención y yo les contaba que también parte de mi libro, justo lo que yo no quería del libro es que fuera un libro de autoayuda que he leído, bueno, de psicología, de meditación, pues he leído pues cualquier cantidad, ¿no? Y hay unos muy buenos, pero hay unos que luego siento que dices, cuando lo estás leyendo, dices, ay, claro, wow. Acabas el libro y ya cuando quieres volver a pescar la idea, ya no te acuerdas, ¿no? O sea, era así de esto yo lo aprendí en un libro, pero no me acuerdo cómo era, ¿no? Entonces también por eso, al final de cada capítulo, desarrollé como una herramienta como para poder regresar a un ejercicito que si era el capítulo que tú necesitabas trabajar, pudieras siempre regresar a la herramienta, a una herramienta a la que pudieras como quedarte, ¿no? Lo que les decía yo de que fuera autosustentable. Entonces, la realidad es que eso también funciona mucho para, por ejemplo, para los hombres, porque son mucho más, pues mucho más Práctico. prácticos, ¿no? Claro. Son más prácticos y entonces he tenido también esa buena respuesta. Y esta vez la verdad es que sí me llamó mucho la atención que a los niños les llamara tanto la atención el libro. Porque lo lees y como son historias, o sea, yo lo quería para que cualquier persona lo pudiera leer, no tenías que saber nada de psicología, de nada. O sea, lo puedes leer, entonces en realidad eso es de lo que me he ido dando cuenta, ¿no? Lo empecé pensando en mujeres y terminó también gustándole a los niños. Entonces dirías también que como para un preadolescente, o sea, como mamá de un preadolescente, quizás esta sería una buena base de que para empezar a trabajar en su salud mental o para continuar si es que en casa ya has trabajado algo, como un buen complemento para alguien que está en pleno desarrollo. Exacto, o sea, sí puedes leerlo o sea, lo pueden leer pues los dos, ¿no? O sea, mamá, papá y el niño, porque bueno, habrá parte de la historia que les cause interés y otras que tú sepas, entonces cómo lo puedes implementar con tus chamaquitos. Súper. Oye, y en cuanto a estas claves, o sea, como si pudieras dar como tips específicos, como qué beneficios brinda el poder vivir, pues, una salud mental positiva, tranquila y demás, ¿no? Bueno, creo que el tip más grande que les puedo dar es que tenemos que evitar a toda costa el tratamiento. O sea, si ya hay un tratamiento implica que ya hay síntomas, ¿no? Entonces, bueno, no los vamos a evitar siempre, no vamos a poder evitar todo, pero la clave está en el mantenimiento. O sea, Ujú. esa es la verdadera clave. El mantenimiento, que si vas a hacer algo, si vas a nutrir bien tu cuerpo, lo que no implica que cortes grupos de comida no. O sea, si vas a nutrir tu cuerpo, pues tienes que saber que no vas a entrar en una periodo en el que sean 6 meses de que nutras tu cuerpo y el resto de tu vida ya no lo hagas, ¿no? No. O sea, vas a nutrir tu cuerpo y lo vas a nutrir todos los días de tu vida. El chiste es hacer poquito, pero hacerlo diario. Esa es la parte que creo que es la verdadera clave, que la clave de la salud mental y en general de la salud es el mantenimiento. Entonces, la clave nunca va a estar en el tratamiento, siempre va a estar en lo que hagas todos los días por ti, un poquito pero diario, un poquito pero diario. 1% mejor cada día. Exacto. Uno poquito. Muchas gracias, Sam. Bueno, ya nos dijiste que tienes, por supuesto, el libro. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde compramos el libro, tu podcast, dónde lo podemos escuchar. Cuéntanos todo para aquellas personas que quieran, pues, aprender un poquito más de este tema. Claro que sí, pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como psicóloga Sam, así seguidito, psicóloga Sam. En YouTube el canal de meditación se llama Espacio Meditanda, porque así se llaman todas las que conforman mi comunidad de meditación son mis meditandas, entonces así se llama. También tengo el grupo de WhatsApp, que es un grupo de apoyo, es gratuito. Y el podcast lo encuentran en sus primeras temporadas en Spotify, como ¿qué te trae por aquí? Que es la típica pregunta de un terapeuta. Y en YouTube es la última temporada, si está ya en YouTube, y nos pueden encontrar igual, como ¿qué te trae por aquí? Y el libro en Amazon.
Y el libro sí está de venta en Amazon, físico y digital para todas las plataformas. Perfecto. Excelente, pues muchísimas gracias de verdad. Y bueno, como frase de este episodio, tomando en cuenta la sabiduría de Sam, vamos a decir, la salud mental es el espacio donde aprendemos a escucharnos sin juicio, a sostenernos con compasión y a reconstruirnos desde la verdad, ¿no? Y cuidarla no es un lujo, es un acto diario de dignidad y de amor propio. Entonces, creo que con esto pues justamente aprendamos a amarnos cada día un poco más, un poco mejor para seguir construyendo. Entonces, de verdad esperemos que este episodio y que todo lo platicado te ayude, te sume y te permita seguir caminando, porque este camino se va construyendo cada día. No olvides diariamente abonarle algo bueno a tu vida. Déjanos saber cómo esto abona a tu vida y bueno, nos vemos el siguiente episodio. Muchas gracias. No te pierdas nuestro siguiente episodio para juntas seguir abonándole a la vida.